Buenas tardes a todos y a todas quienes están presentes para este acto celebratorio de hoy por la noche, un acto que Abasorroto Ediciones llena de alegría. Y desde esta casa editorial quiero agradecer a Bruno Darío el haber aceptado formar parte de nuestro fondo, y además quiero decir que esta casa se honra de contar en su catálogo con una voz fresca como el rocío y sólida como una roca en medio del mar. Su solidez forma círculos de estable belleza como si se tratase de un fuego sobre el lago, pero he dicho mar, porque de pronto se percibe una oscuridad de fondo y la tempestad de un oleaje que avanza incesante, humedeciendo las páginas, fuentes que el agua en las que abreva no puede borrar. Uno de los epígrafes elegidos por nuestro poeta para el libro que hoy presentamos, Mal de Aire, es de Walter Benjamin. Un ser que estuviera enteramente sin relaciones con la lengua es una idea, pero esta idea no puede resultar fecunda ni en el ámbito de las ideas que definen en su contorno la idea de Dios. Toda comunicación de contenidos espirituales es lenguaje humano, nuestra lengua. No hay nada en la naturaleza animada que no participe de alguna forma de esta. Es esencial comunicar su propio contenido espiritual. Por ello, nos sentimos muy felices de estar reunidos hoy en este acto celebratorio, un libro que trata precisamente de propiciar estos contenidos espirituales por la lengua. Mal de Aire. Walter Benjamin muere en 1940 y Wallace Stevens en 1955. Stevens tiene un poema que ha titulado Not Ideas About the Thing, but the Thing Itself. Leer la poesía de Bruno Darío, tan llena de Bob Dylan, Marx, nahuatlismos de nuestra lengua, la suya que hacemos nuestra, a través de su visión de la ciencia, la gracia, la mitología, Plinio, la madre, de la más alta literatura brasileña como João Cabral de Melo Neto, pero ese epígrafe de Benjamin, núcleo unificador del poemario en su conjunto, nos conduce siempre a Stevens. Poetic figures are always spiritual figures. ¿Cómo no pensar en la existencia del agua más allá del lenguaje en su interpretación? Humo que el aire disipa y regresa siempre a sí mismo. La exégesis, la éfrasis y lo fundamental de la preescritura, el nominalismo, la piedra que eligió llamarse piedra, que es cuando el lenguaje cae en la trampa, nos dice Bruno Darío, ingenuos. Llegamos para hacer de todo un signo, sino, sin, sí. Bruno nos enseña a respirar, a parir, a distanciarnos de, a acercarnos a diseminar para de nuevo contemplar las montañas que son su espejo. La sociedad debe asumirse estable, escribió James Baldwin en su Tratado Infinito sobre el proceso creador. But the artist must know, and he must let us know that there is nothing stable under heaven, and yet, paradoxically, in the very act of exposing the abiding instability of existence, art moves us to a sense of the eternal and becomes us our momentary tumults against the raging ocean that has always washed and will always wash the shoreline of the human spirit. Me estoy vengando porque Bruno siempre me pone puros poemas en inglés y estoy no vengándome. Fue una broma respondiendo a su manera de utilizar lo utilizable cuando necesario. Esa sensación de estar los unos con los otros, de ser lavados y deslavados hasta purificar los huesos sin carne ya pulidos,
abrillantados como la plata, muy a la manera de Robert Penn Warren, este libro meditativo de Bruno captura hermosamente lo que embellece entrega. Es bello sentirse cerca de esta perdurable compañía, de presencias cercanas y próximas en una casa, todos sentados en un fuego que arde en el mar. La entrañable presencia del doctor Néstor Brownstein, autor directo de Basorroto Ediciones, a Elisa Díaz Castelo, de quien pronto publicaremos un poemario y quien obtuvo el premio Bellas Artes por su traducción de Cielo Nocturno con heridas de fuego de Ocean Vuong, una joven poeta traductora dotada de prudencia y escucha, del habla del cuerpo y de la danza. A partir de la herida ha reconstruido una obra magnífica, Elisa baila tango. Quizá nos pueda dar una lección sobre la belleza del marido. Agradezco la milagrosa aparición de Luz de Lourdes esta noche en esta celebración y es de dar gracias. Vamos a iniciar con Néstor Brownstein, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, Argentina, psicoanalista, promotor y pionero de la enseñanza de Lacan en México. Profesor de posgrado en la UNAM durante 38 años en las facultades de Psicología y de Filosofía y Letras. Doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana en 2019. Autor de numerosos libros de psicoanálisis, ciencias sociales y disciplinas artísticas. En Basorroto publicó La entereza de los cuerpos despedazados de Javier Marín, una joya. Iniciamos con Néstor, por favor. Muchas gracias, Janet. Bien. Nada podía ser más grato a mi espíritu que responder a la invitación de presentarme en este acto al que fui invitado junto a 3 eximias poetas mexicanas para el lanzamiento de una obra que es un hito en nuestras letras. Llega para mí el momento de festejar que los 4 podamos reunirnos en torno a la figura de Bruno Darío, el héroe de esta tarde. Hablaré con pocas palabras. Las primeras, por supuesto, son de agradecimiento a Basorroto por permitirme pronunciar unas frases que brotan de mí y que no quiero callar. No es mucho lo que diré. Espero escapar del garrote vil gramatológico que es un sospechoso subgénero, el ditirambo publicitario, el blurb, como lo llaman al norte del Río Bravo. Entonces me pregunto por qué estoy aquí y trato de responder. ¿Por qué? Puedo decir, y no es fábula, que conocí a Bruno Darío 10 años antes que naciese, en una mágica, una inolvidable tarde-noche del año 1983 en la isla de San Juan, en París. Puedo confesar, y no es casualidad, que acompañé a su nacimiento y fui un testigo asombrado de sus muy primeros años en los que tuve, junto a Frida Sahal, la presunción de que ese chico nunca dejaría de enhebrar palabras que dibujarían, cincelarían y estarcirían otro mundo distinto de este que maltratamos con nuestras pisadas, este en el que malgastamos el lenguaje. Pude expresar ya entonces, recuerdo, que no me era dable imaginar un dispositivo institucional de enseñanza capaz de hacerse cargo de tamaña originalidad idiomática, de tanta música verbal. Puedo recordar esas noches, unos años después, en que estando a mi lado Tamara Francés, nos despedíamos de Bruno con húmedos ojos, los de él y los nuestros, anticipando el privilegio de volver a encontrarlo a poco andar. Puedo decir algo, y esto sí es metáfora, y que Mal de Aire es un meteoro que irrumpe dramáticamente en la poesía mexicana del siglo XXI, de modo semejante a como lo hiciera Muerte sin fin en el siglo pasado. 2 obras tan afines y tan diferentes que no se pueden citar ni recitar los versos de una sin que la otra venga a la mente. Puedo afirmar, y no es profecía, que Mal de Aire termina en unos puntos suspensivos que cortan nuestra respiración a la espera del poemario siguiente, ese que seguramente Bruno habrá ya destilado y derramado sobre el papel. Amén,
nunca será suficiente. No podemos terminar Mal de Aire sin anticipar las viravueltas que nos aguardan, pues es apenas, según confiesa el propio Darío Bruno, un segundo episodio. Otra vez digo gracias, o si ya me pongo en el lugar de un niño malcriado y a estas alturas de mi vida, puedo gritar, quiero más. Bellas palabras, Néstor. Muchas gracias. Luz de Lourdes, editora autodidacta con 25 años de trayectoria dedicada en su juventud a la enfermería y luego a la química, a la vez que ejercía la edición en divulgación científica y en literatura. Abandonó aquellas dos para formalizar su oficio cursando la carrera de Letras Hispánicas y concentrarse en la edición literaria. Solía impartir talleres de redacción y de fomento a la lectura en Guanajuato. Desde 2013 radica en Ciudad de México y es editora de Taller Vitoria. Por favor, Luz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos, celebrar a Bruno, a Vaso Roto, por recibir en su casa los versos de Bruno, que a mí en particular me parecen de los más exquisitos que he leído a lo largo de los muchísimos años que tengo ya leyendo y editando, publicando poesía. Me voy a permitir entonces leer el texto que he preparado para él. Diario epistolario de un inacabable derrumbe. La trilogía poética de Bruno Darío, de la cual hoy presentamos su segundo episodio, conserva un aire de familia con los libros previos del autor. Manifestamorfosis, refracciones, la herida del cable, baile en la vidriería, los sueños rotos, el opuesto de la flor, poemas muy tarde, y algunos otros poemas sueltos que ha publicado, por ejemplo, en ese periódico tan exquisito, Aetetoscopio, Latidos del Siglo. Aire de familia, digo, no tanto por ser su progenitor él mismo, aunque de cuando en cuando es aquel otro, sino principalmente por la continuidad en el trabajo de un poeta que cultiva un estilo, que refina una visión del mundo, que madura un lenguaje propio en la dimensión de la palabra que es común a todos. Esa individualidad tan de Bruno como autor es una rareza entre los jóvenes que hoy en día escriben poesía, y reitero que tal rareza brota y florece de su estirpe decadentista, en el sentido configurado por Verlaine, que para mí es uno de los rasgos distintivos más notables del poeta. Pues bien, Mal de Aire continúa la celebración y el espanto de aquel primer episodio que tuvo lugar en la mansión mística, cuando en plena fiesta de anfitriona a ella le dio por morirse con la mano en la cintura, dejando a sus invitados con un palmo de narices y abandonando a nuestro inconsolable en un delirante e hilarante laberinto fantástico dentro de sí mismo, quizá a punto de verse obligado a recluirse voluntariamente en alguna estancia para enfermos y amigos imaginarios. Amigos como atroz, cinematógrafo, arquitecta, padre, profesor. Dije en una ocasión que Eros y Tánatos son enfrentados en Celebración y Espanto, el libro anterior, mientras los protagonistas se agitan en una tragicomedia atravesada por el pathos de la inquietud, de la melancolía, de la curiosidad, del refinamiento, de la ironía, del nihilismo. El pathos de la razón que crea monstruos atrapados en un limbo supernaturalista cobra en Mal de Aire una dimensión dialógica. El diálogo en forma de diario y de cartas que acaso el inconsolable escribiera en hojas sueltas y cuyos destinatarios acaso nunca recibieron ni recibirán. Posiblemente ese diario epistolario fue encontrado debajo de la almohada donde reposaba sus sueños el inconsolable,
envueltos en una chalina de anfitriona, encontrados, pues, por algún intendente que limpiara la habitación recién abandonada por inconsolable. Los lectores somos envueltos en una vorágine de descomposición de la carne y sus amorosos jugos, cuyo impetuoso caudal es capaz de desatar movimientos telúricos en serio. El espanto se refracta en espacios y momentos de un no tiempo posible solo en la dimensión de la poesía. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz de Lourdes. Bruno, debes de estar súper contento con estas dos intervenciones. ¿Me pasas la palabra a mí? ¿Antes de Elisa? No. No, fue antes de tiempo, pero me emociona mucho las lecturas que han hecho los dos presentadores anteriores. De Elisa Díaz Castelo podemos decir que fue, ya dije que obtuvo el premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, no había dicho eso, por el Reino de lo No Lineal, y el premio de Poesía Alonso Vidal por Principia, y del Principio Bellas Artes de Traducción por Cielo Nocturno de Ocean Vuong. Estudió una maestría en Creative Writing en la Universidad de Nueva York. Ha sido becaria del FONCA, de Jóvenes Creadores, y de la Fundación para las Letras Mexicanas y de la Fulbright. Elisa, por favor. Muchas gracias, Janet, gracias por tus palabras, y estoy feliz de estar presentando el nuevo libro de Bruno Darío. Yo soy desde que leí el libro anterior, Celebración Espanto, quedé anonadada con su voz, y realmente creo que es una de las voces más fuertes de la poesía joven mexicana, y estoy entusiasmada con él. Entonces voy a leer un texto que escribí y preguntarle algunas cosas para que funcione también a modo de conversación, si te parece bien, Bruno. Bueno, comenzaré con una pequeña anécdota. Cuando Bruno y yo nos pusimos de acuerdo para que me pasara su libro, él estaba por tomar un autobús de vuelta a Coatzacoalcos, así que me lo dejó encargado en una cerrajería de nombre Loc, que queda a 1 kilómetro escaso de mi departamento. A diferencia de casi todas las cerrajerías que conozco, umbrosas y atestadas de objetos oxidados, como imagino el taller de Festo, esta tenía un frente amplio y era luminosa. De llaves doradas brillaban en las vitrinas que cubrían las paredes. Tras el mostrador, un hombre con un generoso bigote pintado de negro limpiaba una llave sin levantar la vista. Cuando pregunté si alguien me había dejado un paquete, levantó la mirada sin mover el rostro y preguntó despacio, ¿y qué hay dentro del paquete? Un libro, le contesté. Entonces giró sobre su banco, se inclinó como si fuera a sacar una llave del mostrador y sacó un sobre manila. ¿Su nombre? Elisa. Acercó un poco el paquete hacia mí, pero se detuvo a medio camino con una sonrisa burlona. ¿Apellido?, me preguntó. Díaz. Entonces, concluyó, esto es para ti. De camino de vuelta sonreí bajo el cubrebocas, no solo por el curioso encuentro con el cerrajero, sino también por la remota congruencia que supone pasar a recoger un libro a una tienda de llaves. Una satisfacción tibia que aún no sabía cómo enunciar me recorrió. En ese momento saqué el libro de mi bolsa y después de cubrirlo con gel antibacterial leí los siguientes versos. Nunca hubo llaves, ni muebles, ni libros, solamente pistas de cómo llevar a cabo la presencia. Quizá las únicas llaves verdaderas, los únicos libros que de verdad importan, son aquellos que nos guían hacia la presencia. Y este libro es justo eso, una llave, un mapa que en lugar de llevarnos a un sitio, se cuestiona las bases mismas de la topografía. Pues estos poemas en todo momento reflexionan en torno a aquello que los constituye, hablan del lenguaje y su relación con los objetos, y quizás solo cuestionándose las bases del discurso, refiriéndose a la herida que supone la escisión entre objeto y palabra, sea posible llevar a cabo, aunque sea durante algunos instantes sueltos, diminutos y aislados, la presencia. Darío reflexiona en torno a la relación entre palabra y mundo en el nivel enunciativo del texto. Quiere, por ejemplo, y cito, calcular el peso neto de esta cosa indigna de llamarse. O, afirma, metí la lengua por el agujero del objeto. Y me pregunto ahora yo, ¿qué es el lenguaje mismo sino una forma de meter la lengua como una llave que entra en la cerradura en el agujero del objeto?
La palabra ocupa un espacio, tiene un peso y una contundencia tosca y concreta en este libro. Se inmiscuye, cambia, toca las cosas que nombra. Y esta intromisión de la palabra en el mundo de los objetos tortura al enunciante, pues nota una simetría fundamental entre la forma, el peso, la textura de la palabra y la forma, el peso, la textura de aquello que designa. Sin embargo, el enunciante parece tener solo la palabra como ruta de escape de la palabra. Y cito, vamos ahí donde no está contemplado explicar los objetos, sino acontecer con ellos. Y sin embargo, la forma en la que tiene de llevarnos ahí es solo por medio de la palabra, ¿no? Esta gran ironía de la necesidad de utilizar el lenguaje para escapar del lenguaje. Una de las fortalezas de Mal de Aire es que, lejos de quedarse en el nivel enunciativo, la inquietud que le genera al enunciante la falta de coherencia entre la palabra y el mundo se filtra al entramado formal de los poemas y se transmite en forma de desasosiego agudo al lector. Uno de los métodos del desasosiego en este libro es la hibridación no solo de formas, sino también de lenguajes. Se trata de una colección de poemas que participan de la poesía en verso, del ensayo, de viñetas narrativas. Son textos fluidos que no acatan las reglas tácitas de los géneros, y el efecto de estos cambios repentinos de tono es, en mi opinión, que descoloca al lector, lo hace consciente de la herramienta que transmite el significado, es decir, el lenguaje. Y la hibridación no solo sucede a nivel del género, sino también sucede a nivel idiomático, donde de pronto a la mitad de una frase puede cambiar de idioma y empezar a escribir en inglés, algo que ya sucedía en cierta medida en Celebración Espanto. Y pues quería preguntarle a Bruno, ¿cuál fue la búsqueda de utilizar varios lenguajes? ¿Qué es lo que él quería? Yo tengo mis propias teorías, pero también me encantaría que él nos contara un poco por qué de pronto hay versos en inglés o incluso poemas casi completos en inglés. ¿Me toca hablar? Sí, bueno, si quieres. Elisa, Néstor, Luz, me late el corazón. Menos mal. Me late el corazón. Elisa, el poema tenía que ser escrito de esa manera. No podía encontrar las palabras en mi idioma, entonces tenía que ser escrito. ¿No te pasa a veces que no encuentras? Sí, totalmente. Sí, como que hay poemas que requieren ciertos giros lingüísticos que un idioma tal vez no permite o no de forma tan sencilla, ¿no? Entonces uno tiene que recurrir a lo que tenga, a lo que pueda, ¿no? Exacto. A lo que tenga y a lo que pueda, Elisa. Sí, total. Sí. Sí, yo también interpreté que hay una especie de búsqueda de volver al lector consciente del lenguaje, ¿no? De la artificialidad que supone toda lengua, todo lenguaje es artificial. Y cuando se cambia la mitad de la frase de un idioma a otro, uno no puede olvidar que está leyendo un lenguaje, ¿no? Porque muchas veces cuando leemos no estamos conscientes de las palabras, sino solo del significado. Y al hacer ese cambio violento, nos obligas a recordar que esto es lenguaje, ¿no? Esto es sonido ante todo. Y también creo que hay un intento por jugar con los límites de lo descifrable, pues en todo momento el libro habita los límites de la ininteligibilidad. Hay momentos sumamente surrealistas, ¿no? Casi siento yo que hay una gran influencia del surrealismo francés. Por ejemplo, tengo aquí una pequeña cita. De existir estoy crudo, crudo estoy de mi carne y mi hueso. Creo que un toro es un buen amigo. Colecciono exoesqueletos de los escarabajos que vienen a morir a mi puerta. El lenguaje se desmorona, se hace chiquito en el exceso. Y creo que la última frase, esto del lenguaje se desmorona, se hace chiquito en el exceso, es una buena manera de resumir lo anterior, ¿no? Como ante un mundo que todo el tiempo está habitando los límites de lo que se puede narrar, ¿no? Está todo el tiempo obligándonos a cambiar el lenguaje, a deformar el lenguaje, ¿no? Como que es un mundo que va más allá de las categorías y la estructura rígida del lenguaje. Y creo que los poemas de Bruno hacen muy patente que toda experiencia es excesiva y casi incategorizable en el lenguaje.
Bueno, la hibridación que se da con géneros literarios, también se da con los géneros, perdón, literarios con los que estos poemas coquetean. Y esto tiene que ver con lo que mencionó Luz. Por momentos los poemas se estructuran como cartas, pero son cartas casi burlonas, ¿no? Que se están mofando de la estructura epistolar con los nombres arquetípicos e irónicos de los destinatarios que aparecen también en Celebración Espanto, ¿no? Las cartas están dirigidas a hermana, profesor, amistad y la más ominosa y recóndita atroz, que me encanta. Los poemas, además de sugerir una estructura epistolar, son simultáneamente una forma de medir el paso del tiempo. Se estructuran como un diario que avanza mes con mes a lo largo del año, de medio año. Fiel a los apuntes que uno toma en un diario, el libro habita los lindes de la preescritura. Puede sentirse por momentos como una primera versión de un texto que queda diferido hasta la inexistencia. Pero siento que estos poemas buscan ese carácter poco pulido y en apariencia desorganizado de las primeras versiones, porque admiran el encanto de la preescritura, porque esta es un lenguaje vulnerado, atravesado por la temporalidad, por naturaleza es impermanente. A diferencia de las palabras monolíticas y estáticas de ciertos poemas clásicos de nuestra tradición, cuya perfección parece separarlos del resto del mundo, del resto de las cosas del mundo y que se bastan a sí mismos, las primeras versiones se comunican todavía con el mundo temporal e inestable que las rodea. Son abiertas, fluidas, orgánicas, como edificios a medio construir que han sido tomados por una vegetación selvática. A Darío no le interesa la estética inexpugnable del poema perfecto, sino la emanación temporal y líquida de la primera versión. Y en este sentido pensé en la relación que hizo Néstor Brownstein con Muerte sin fin, ¿no? Y la idea de que hay ahí ecos entre ambos poemas, pero las diferencias también son en que Muerte sin fin es este artefacto hiper perfecto, ¿no? Perfectamente medido y que se siente como un universo en sí mismo, ¿no? Separado del resto del mundo y muy cerrado. Los poemas de Bruno siento que están en diálogo continuo con la impermanencia de la flecha del tiempo, de la entropía y de la vida tangible y que se desmorona en nuestras manos. Y voy a citar un fragmento del libro. Hay algo fundamental en la preescritura. Tal vez las cosas quieren ser dichas un rato. ¿Y por qué nos creemos con el derecho de decirlas? ¿Acaso escogen las cosas su nombre con el pulso de sus formas, siempre cambiantes? La piedra escogió que la llamasen piedra. El lenguaje cayó en la trampa. Y bueno, esta cita me parece fantástica y también la mencionó Janet al inicio de la presentación y pues no me queda más que unirme a el comentario de Néstor Brownstein y pedir más, quiero más. Muchas gracias, Bruno. Gracias a ti. Bruno, es tu momento de hablar de tus libros, de las asociaciones que tú quieras hacer con tu obra anterior, de lo que viene, porque me uno y me sumo a este Queremos Más. Ay, Janet, estoy tan agradecido y con todo el team de Vaso Roto por el impecable trabajo, la formación, la maquetación, la edición y más que nada por la confianza que en mí depositaron, ¿no? Muy agradecido con Néstor, que no veo hace, como él mismo dijo, décadas. Y por él llegué a ti, Janet, y a Vaso Roto. Elisa y Luz, qué hermosas. Muchas gracias. Me late el corazón. Muchas gracias por sus múltiples visiones, ¿no? Versiones. Un libro de poemas no tiene una sola interpretación, sino que continúa en el corazón de quien lo lee. Y también mil gracias a ustedes que nos acompañaron. Mal de Aire es el segundo episodio de una trama, siendo Celebración Espanto, que publicó Ediciones Sin Nombre en julio de 2019. El primer episodio, ¿no?
Básicamente en Celebración Espanto, nuestra anfitriona hace una fiesta y terminada esta decide acabar con su vida. Entonces es Celebración Espanto lo que pasa antes, durante y después de la fiesta. Aunque no es necesario leerlo en orden, pues cada poema vive por sí solo, hay posibilidad de cronología, personajes, etc. Si ya lo han leído, saben a lo que me refiero, y si no, pues apúrense porque se acaba. Siguiendo con la escena, digamos, nuestro inconsolable, lógicamente, ¿no? Está enamorado de la anfitriona y se entristece mucho, mucho cuando se entera de su quitarse la vida. Mal de aire lo escribe el inconsolable de manera epistolar a ciertos personajes, ¿no? Ya mencionaron algunas: arquitecta, amistad, padre, hermanas, anfitriona. Anfitriona, por supuesto, que como la pista es en la sala de velación, el lugar donde se vela, ¿no? Este inconsolable escribe desde un lugar que él mismo llama la estancia. No sabemos si es un hotel, un hospital, no sabemos siquiera, como dice Luz de Lourdes, si fueron enviadas estas cartas. Y no sé por qué yo las tengo. Pero en fin, voy a leer una selección de poemas y cartas, si ustedes me permiten y si no están muy cansados, ¿ok? Quisiera brindar con ustedes. En el momento un hueco. Reconocer la pesa en la luz al bajar durante el cambio de turno. El calor se condensa tras el cemento que lo hospeda hasta llegar a un centro que lo expulsa, mientras en la estratosfera lo quieto y lo móvil, la orilla del conjunto que compone la superficie, trastes, útiles, el desvelo del pan duro ya sobre la siesta, la hora sin ropa en el momento hueco, muda de piel, muda de casa por las noches, porque nada vuelve a ser lo mismo. Nada se recupera cuando la sombra toma el volante. Acelera la existencia, se acerca al rostro del origen, aquel fondo único llamado oscuridad, el Tao, clavado en el motor de una especie rota por tanta expectativa, que en bucles cae sobre sí misma repitiéndose como un discurso o una canción de cuna que entona maléfica la madre. Péndulos, atractores sueltos. Las paredes blandas, invisibles al estado establecido del espacio que cruzo para encontrarte, esta vez de pie sobre una mesa sin patas. La virtud del arquitecto estremecida. Queda corta la línea en los planos ante la inercia y el despliegue atómico de tus manos atravesando mi pecho. Mudas las cosas que pueblan la existencia. Como en un rompecabezas abandonado están revueltas estas piezas que vamos encontrando con el cuerpo, aquel volumen expansivo que posee el don del movimiento. Sí, este amor es contagioso y nos gusta cualquier cosa, pedazos de ellas. Como cuando trepamos el cerro de la Culebra y la despertamos para que según recorriese el pueblo el ofidio sabio, saludando a los comercios, a cada amante de cada casa, a cada mar de cada río, pero decidimos mejor cortarla en cachos delgados y tener absurdos amuletos. Nunca hubo muebles, ni llaves, ni libros, solamente pistas de cómo llevar a cabo la presencia.
es muy fuerte. Julio, amistad. Saber que mañana las chicharras me despertarán con la impaciencia de un chasquido y el sol con su cara en la mía anunciará la vida apasigua estancia masticante. Sé que no hay garantías, me ciego de fe. No pregunté cómo estás tú y no me interesa, me avergüenza. Una idea no quita el hambre. Una obra de arte es un acto de amor, resista o no. La poesía sí y no se resiste al lenguaje. Con él juega. Escríbeme si tienes ganas. La incondicionalidad fastidia. Julio, arquitecta. Sigo con la punta de la lengua un río por día sobre un mapa gigante de México. Humecto locaciones. Probar de extremo a extremo, como a la intriga que causa un arco iris, la temperatura y la presión que ejerce la corriente sobre el músculo henchido. Se puede soñar a la geomorfología fluvial como una escultora. Los llamados accidentes geográficos que modifican la estructura de la superficie terrestre son móviles moldes en constante cambio hasta que logra, por un tiempo que es siempre breve, los paisajes que nos acogen. La hiedra y el agua prolongan el efecto. Sí, ¿quién votó por la existencia de sustantivos? Basta, eres más allá del lenguaje, de la interpretación. Eres la casa del agua y tu edad es humo que el aire disipa y vuelve aire el mismo. Eres ya sin contorno, respirándote tu vida. Perderme en las cualidades dendríticas, palpar los órganos sin tema, ser inútil, venas como árboles de otra sangre que la llevan, las ramas de nuestros árboles de sangre apuntando siempre al cielo. En la sala de velación, octubre, asilo. Dejaremos de escribir sobre los pájaros y volviéndose invisibles, retornarán a los confines, lejos de la lengua y del párpado. Migrar desde el idioma que obsolece hacia un pliegue libre de adjetivos, frecuentado en la risa de los niños donde en vez de verbo hay carez. Un agujero quedará en lugar de las plumas. No existirán las letras en ese orden. Allá van, mira el cielo cubierto por las alas, por las alas que se tornan humo, gracias al voraz consumo, hacer de la palabra un alimento. Hablar es anticuado y más en verso, aunque un témpano de sol no ilumina tanto como una monótona rima los días de búsqueda e intento. La palabra oculta lo que enuncia. Cada vez que alguna es usada, es agotada. Al contrario de cuanto más de cerca se mira una palabra, tanto más lejos la palabra mira. Mientras más de cerca se mira una palabra, más se aleja la palabra de nosotros. Ejercicio, repetir en voz alta la oración, eres el perro cojo que camina con la lengua. Al cabo de un cuarto de hora, cada una habrá perdido su significado. Una película titulada La pronunciación asesina. En la sala de velación, noviembre, tiene un epígrafe de Dylan Thomas. Under the arc of the sky, they are unsafe. What's never known is safest in this life. Under the sky signs, they who have no arms have cleanest hands, and
As the heartless ghost alone's unheard, so the blind man sees best. ¿Qué hago con estos pechos que cantan de tu sangre el nombre? ¿Cómo me los quito? No sé qué extrañarte. Tengo ya herida la garganta de gritar en mis poemas el adiós que tu media vuelta propinó la tarde de ceniza y última. La experiencia no descrita se mantiene libre. La idea biótica es inexpresable. Cualquier vivencia o imaginación que se presente y que se plasme es ya cadena, es ya virus. Lo que pasa y no vemos lo vio ya otro y lo hace cosa, texto. Nada hay fuera del texto, quizás lo que no sucede, aquello que nunca se vivió, se pensó o se cayó. Nada, eso hay fuera del texto, es Derrida. Los expertos descubren, pero ¿a dónde pueden conducirnos cualquier hallazgo? ¿A entender más? No me interesa la respuesta, no me interesa el mundial, ni el cambio de turno en el gobierno, ni cuál es la definición adecuada de infantilismo. Solo darte la sensación, Carla, no en símbolos. Quiero animarte, echarte porras cuando mientes. Aprecio lo que no se nos ha ocurrido. Intenciones de respirar. Vida, sucede. Je suis l'espace où je suis. Algo me picó en el río. Duele, pero no me molesta. ¿En qué parte me picó? ¿En el río? No, no, no. ¿En qué parte del cuerpo? En esa. En la sala de velación, diciembre. Último día del año. Tantas vueltas al sol ya marearon. El amor que practico no basta al amor que escribo. En donde hay un poema es que el verso alcanza el abrazo. El poema tiende alas y acaricia. Poesía no cautiva, cautiva. Sí, como dices, soy tu novio. Tranquilo, espacio. No podría escribirte aunque quisiera. Tus cuerdas vocales son admirables. Tiembla el mundo con un murmullo. El amor más allá de la tumba existe y no es necesariamente un beso de lengua. Se canta en la garganta ya podrida. Te llamo cada hora y no cuelgo, incluso cuando la señorita me dice que mi llamada se cobrará al terminar en los tonos siguientes. Espero suplicante un jadeo que no llega. Esto resulta absurdo para mi familia que se propone hacer más ejercicio el próximo año. Es fuerte. Se oculta y deja en negro las copas el último sol. Especies, súmense. El corazón, como la tierra, también da vueltas. Ninfa, hemolinfa, sangre, ni verde, ni azul, ni roja, súmense. La existencia de un Espíritu Santo es pleonasmo, gracias Néstor. Todo espíritu es santo por definición. Y los hay, los hay, los hay. Rostros desolados entre los regalos y las sonrisas, cubiertos de escarcha interior. Cohetes como en guerra, envolturas de cohetes que ya tronaron, ahora son solo cadáveres de pólvora celeste.
Tantas vueltas al sol ya marearon. Las parejas en el baile me hacen retroceder de vergüenza. Me despido sin morir antes de que esta vida sea demasiado larga. Anfitriona, sé que me escuchas y sé que vendrás. Diciembre, intenciones de respirar. Niñas y niños agitan sus alcancías, sueltos los fuegos de las vacaciones, cantan la rama, Miguel. Soon full moon and winter solstice, perfect time to take a selfie. Through a dance sleeps lightness and purity with all your money. Hospeda tu rostro a la luz cambiante de estas fechas. Verde, azul, rojos postres son tus ramas, relámpagos, venas. Tiempo fuera. Una niña camina con los ojos errados entre la crecida hiedra. Hace no mucho que con sus piernas aprieta la tierra. La intuición de las simetrías y las proporciones aún es temprana. A tintas, a paso despacio, pisando como humo, se mueve los metros que puede. Esa niña soy en mí, buscando sin ir hacia adelante, desplazándose, entregada a la sorpresa que ocurre con el instante mientras toca los matorrales apenas con las huellas y alcanza el tímpano, una constancia de mar adentro. No es avanzar lo que ella trama, es algo como indagar muy hondo el volumen de nuestra presencia en los días y algunos, niña, corresponderán dulces a tus propósitos. Caminar con los ojos errados entre las hiedras del espíritu e ir averiguando la densidad capaz de atemorizar al verbo. Con los ojos cerrados, cada vez más abiertos, with senses so sharp and hands like gloves, a gatas andas lanzando saetas al exterior, convertidas en letras que son ya cenizas incluso antes de quemarse. Ánimos de callada borrachera. ¿Ya se cansaron? Pregunto. No. Ok. Ánimos No. de callada. Néstor. Me encanta escucharte. Estamos así hipnotizados por tu voz. Adelante. Ánimos de callada borrachera. El humo del idioma asfixia. Su pelusa abraza tímpanos. No nota el gesto de una amiga que ronda sin decirse por la mesa. Solamente el copal sacude al cielo. Ahí, para soplar las velas, la muerte hace fila. Riendo, sale a coquetear con los árboles. Amables, novios ideales, la acompañan cuando la hora no está. Y cruzan el río sin cuidado y ella misma se vuelve rama, relámpago, vena del mundo. El mundo por ella gravita. ¿Podré visitarla? Cada vez más se hincha. No termina la extensión por asentarse allí en el cuerpo y más que órganos tiene curvas, secretos huecos por donde fluye la corriente de otra sangre. Cuando me agarró la lluvia y descansé en sus charcos, pedir a la amistad que me mate después de tanto sanar el eco de un
tartamudo en primera persona, vuelve tenso el ambiente. Los vecinos en primera fila, los vecinos en primera fila se miran y casi aplauden. Somos creadores de historia. Nuestra vida se proyecta más allá de sí. La calificación más alta es 0, maestra. El examen está herido de prueba, de bala. Una palabra esconde lo que enuncia y alarga las hace el inquilino. El calibre hierve. Recuerdo escribir un verso la noche después de sentir al primer pasto cubrir mi alma, porque el alma es como una mano que agarra y no suelta y tiñe de algo que no es olvido su contorno. Estabas allí, sonriendo en un disfraz de diablito el 2 de noviembre. Escondías los dientes tras el llanto como hoy que el trinche apunta al fin a la garganta. Bajo un celaje que a nadie cautiva, en la indiferencia de un escenario y con la audiencia distraída, partido ya el derrotero, descansa la lluvia en mi charco. Vecindad. Paseo tus avenidas. Caminar lento es un regalo. Haz muy despacio el movimiento. El tiempo es tuyo. Si soy visto, es un descuido al voltear la mirada cuando la pintura Carla apenas comienza a fijarse en los detalles. Tu piel quebrada, el flujo ardiente en los rizos de tus venas, sin consignas u honor a la bandera. Laves en lugar de patria. Hiere la frontera, hiere la iniciativa ilusórica de territorio. Mi parte favorita de algunas plantas es su aire. Sonrojaste los cultivos que suplicamos. Tocado, quiero sacudir el rincón infinito con fantasías igualmente infinitas, con maneras desconocidas de hacerte un cumplido. Implora tu ansia un verde nuevo, raicilla transparente en las crestas papilares elevándonos, sin identificación, cruzar al otro por los poros. No deseo pisar de más y que sirva mi cuerpo marchante como límite y pretexto. Esta manifestación es aburrida. Calzar el sismo en el zapato y llevar por suela un par de sueños. No conviene a la productora realizar una serie televisiva. Este dolor es inservible. Brilla. Muchas gracias. Muy bien, Bruno. Ha sido verdaderamente un regalo para todos quienes te estamos escuchando, ¿eh? Yo no sé, Bruno, no estoy encargada de manejar esta red, lo está haciendo, te están felicitando y diciendo bravo. Realmente ha sido una lectura espléndida, Bruno. Sé que estás poniendo toda tu música. Sé lo que me quisiste decir cuando leí una de mis traducciones de Anne Carson y hoy lo entiendo mejor que nunca. Irene Seltzer, Indira Cardoso, Bruno, muchas felicidades, Bran, Celina y Willy, Brianda, Kit Schulter. Bueno, le están llegando 1000 felicitaciones, Bruno. Y creo que en estos momentos, Bruno, escuchar a un verdadero poeta
leer con un verdadero sentimiento es un privilegio. Desde Vaso Roto agradezco, y como persona 1000 veces más agradezco esta posibilidad, porque el Espíritu Néstor es santo. Sí. Entonces nos has entregado unos momentos que es que están entrando, quiero nombrarte las personas: Axel, Laura Maldonado, exquisito, muy fuerte, conmovedor. Yo quisiera pedirle a las personas, Laura Maldonado, a todas las personas que deseen felicitar a Bruno, que puedan escribir a la página de Vaso Roto, y nosotros personalmente nos encargaremos de hacerle llegar a Bruno sus preguntas, sus felicitaciones y lo que quieran, y él esté dispuesto a responder. Nada más no hagamos preguntas sobre por qué escribe poesía. Y todo está bien, ¿verdad, Bruno? A Bruno, muchas gracias. Néstor, Elisa, Luz de Lourdes, a todos los que nos están escuchando. Sergio Telles, Victoria, que dónde se puede conseguir el libro. El libro se puede conseguir en la página web de Vaso Roto Ediciones. Para simplificar, no sé si ya entró a Librerías Gandhi, Librerías El Sótano. En la página web de Vaso Roto España se puede conseguir, en la página web de Vaso Roto México. Y para simplificar a todos aquellos quienes se queden con alguna duda, por favor llamen en Monterrey. Doctora Vázquez, el 81 83 03 42 47, con María Eugenia Lankenau. Sergio Telles, muchas gracias. Ya Nicolás Franqui, muchas gracias. Y Bruno, tú ya les darás las gracias a todos los que te están escuchando y enviando sus saludos. Ay, sí, 1000 gracias a todos y todas. Me late triplemente el corazón de ver que se están comunicando, etcétera. Ya me entró el fervor del llanto. Entonces, Elisa, Néstor, Luz, Janet, muchas gracias. Por favor, de verdad. Gracias, gracias, Néstor, Elisa, Luz de Lourdes, Bruno, sobre todo a ti. Silvia Susana te está escribiendo. Felicidades, Bruno, del COVID. Y a nuestras chicas de redes sociales, a Michelle y Azul, que las Villafer, que seguro están allí haciendo que todo esto sea posible. Muchísimas gracias. Y Bruno, nos has entregado algo extraordinario en estos días. Nuestra gratitud inmensa. Bruno, si están de acuerdo y alguien quiere comentar algo al micrófono, les podemos abrir los micrófonos, si están de acuerdo. No, ya no, ya. Michelle, ¿sería posible que tú le recabaras a Bruno todos los datos de quienes se pusieron en contacto con él? Claro. Y de quien recibió felicitaciones. Sí, recabamos todos los mensajes. Muchas gracias. Ha sido extraordinario todo, gracias. Gracias, Azul, Michelle, no manches, que están detrás de cámaras. ¿Cómo se sale? No, Nada más pones salir, Bruno. Bueno, pero pues yo... Termino la reunión, pero muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Gracias, Elisa, gracias, Janet, gracias, Luz, gracias, Néstor, gracias, Bruno. Pasen una muy buena noche, un muy buen día desde las latitudes en las que se encuentren, y nos estaremos viendo muy pronto. Toda la información acerca del libro y de nuestras siguientes actividades pueden verlas en las redes sociales de Vaso Roto Ediciones México y España. Ay, qué bueno que dijiste eso, Azul. No tuve la capacidad
No era mi parte. Gracias por decirlo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Pronto. Buenas noches. Bruno. Néstor, Luz. Mua, Susana. Chao. Muchas gracias. Ha sido un placer acompañar. Gracias. Richard. Gracias. Compartir con ustedes. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.